Muy buenas a todos nuestros miradores, oidores, seguidores, bebedores, masticadores y agitadores de la palabra que se expresa en nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tendremos hoy la recensión, es decir, la exposición de una presentación que el día de hoy tendremos sobre el libro Las Palabras de la Bestia Hermosa, Editorial Debate 2024, editado en España, del psiquiatra Guillermo Lajera o Lahera. Y no quiero dejar previamente de compartirles a ustedes, como cada semana hacemos, el mensaje de que se ha cumplido una semana más. Ya estamos terminando el año 2024, ya estamos en la segunda semana del mes de diciembre y aún no tenemos ni la verdad histórica ni la verdad sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la normal rural, Raúl y Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, hace más de prácticamente no tenemos la verdad ni la justicia ni absolutamente nada y sigue la deuda pendiendo, históricamente hablando, como una deuda de Estado, porque el entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a entregarnos la verdad histórica. Aún no la tenemos, le queda como herencia a la presidenta Claudia Sheinbaum y ella tendrá que entregarnos este año próximo o durante su sexenio la verdad histórica y sobre todo la justicia. Tampoco quiero dejar de enviar un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, madre de Viridiana Anaid, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, desaparecida en contra de su voluntad hace ya más de 10 años también, y junto con ella queremos expresarle que no dejamos de señalar que seguimos esperando la verdad y lo que corresponda en términos de la justicia, dado que aún no tenemos ni lo uno ni lo otro. Es por esta razón que quiero señalar que para nosotros es fundamental presentar con vida, porque viva la llevaron, viva la queremos, a Viridiana Anaid. No habiendo de momento qué más plantear a este respecto, daremos cuenta de el libro Las Palabras de la Bestia Hermosa. De hecho, el libro no es conseguible en México físicamente en papel. En España ya van a ir por la tercera edición y se ha agotado recurrentemente. La manera en la cual pude acceder a él fue vía eh, una técnica que es comprarlo por otro formato
que es un formato al cual podemos acceder bastante, de algún modo, sin mayor problema, que es la vía Kindle. Y por esa vía seguramente podemos eh, señalar que se encuentra en la posibilidad de ser adquirido y leído. Entonces, daré comienzo a esta cuestión señalando el conjunto de rasgos y características que distinguen a este libro para que podamos acercarnos a él sin mayor grado de dificultad. Demos pues comienzo a esta idea. El título del libro me pareció sumamente interesante, Las palabras de la bestia hermosa, el cual a su vez tiene un subtítulo que es algo así como Breve Manual de Psiquiatría con Alma. Recuerdo hace tiempo leí ya bastante un libro de Alexander Romanovich Luria que se llama El hombre con su mundo destrozado, en la edición española, una edición que apareció eh, en Argentina, una editorial eh, que fue durante la dictadura liquidada y que se encargó de una primer versión del famoso libro El hombre con su mundo destrozado. Posteriormente apareció una versión en España, ¿sí? Sin embargo, hay una versión en inglés con un prólogo de otro personaje que ha sido un fiel seguidor de la propuesta de lo que en su momento Luria en su autobiografía The Making of Man, o Mirando hacia atrás en una edición española, eh, planteara como la neuropsicología romántica, es decir, el estudio de los casos clínicos. Un poco después conocí este libro que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks, quien prologa el libro de El hombre con su mundo destrozado, y quien en este libro presenta un conjunto de casos clínicos dedicados a presentarlos y analizar con base en ellos un conjunto de categorías, conceptos y premisas de lo que es la neuropsicología, ambos en ese terreno. Posteriormente leí una novela, entre otros muchos más, de Rafael Pérez Gay que se llama El cerebro de mi hermano, una narración no de un clínico, sino de un escritor que escribe novela y ensayo, Rafael Pérez Gay, dedicado al deterioro cognitivo mayor o demenciación de su hermano José María Pérez Gay. El cerebro de mi hermano es una narración novelada y no velada de otro personaje y todo el proceso que llevó. Posteriormente, entre otros, leí el breve diccionario clínico El alma del psiquiatra mexicano Jesús Ramírez Bermúdez, con un prólogo de Francisco González Cruzi, también de casos clínicos. Parece ser que ya lo planteaba un neuropsicólogo canadiense, André Rolecours, de la región québecua, que era imprescindible pasar de la neuropsicología del que la afasia, la agnosia, la amnesia, la prosopagnosia, etcétera, a la neuropsicología del cómo. Es decir, a explicar los procesos
porque de otra manera se queda en el modelo de las etiquetas. Sin embargo, desde los trabajos de Luria Sachs, Jesús Ramírez Bermúdez, entre otros más, se empezó a plantear la idea de trascender la neuropsicología del cómo y acercarse a la neuropsicología o a la neuropsiquiatría o a la neuropsicología o a la psiquiatría secas del quién. Los cánones de la investigación que exigen estudios con unas muestras representativas de población fueron desplazando la práctica que desde los siglos XVIII y XIX era muy tradicional, la narrativa clínica. Esto implica lo que son los casos como referentes analíticos y teóricos del qué, cómo, pero sin omitir al quién. Y el quién implica un plural, quiénes. El paciente o el sujeto en cuestión, su familia y la comunidad dentro de la cual se encuentran estos insertos. Darle vida a esta idea del quién y a partir del quién analizar los qués y los cómo es una práctica que regularmente ha estado omitida en la producción, edición y publicación de materiales, sea con fines académicos de investigación o de publicación. Hay varios criterios para resguardar la identidad de las personas. Sin embargo, el quién o quiénes ha desaparecido o ha sido invisibilizado en esta práctica. Y dos, el estilo literario, por la impuesta idea de la citación, sea APA, sea Vancouver o la que gusten, ha dado casi al traste con la narrativa. Y la narrativa se ha perdido en la práctica clínica. Pues bien, el trabajo que ahora nos ocupa, que es el trabajo titulado Las palabras de la bestia hermosa, es un trabajo que sin duda regresa a esta cuestión del quién y no lo deja solamente en el cómo, ni mucho menos al qué. Las palabras de la bestia hermosa es un trabajo que inicia con un caso, sigue con otro, otro y otro más donde toca las cuestiones relativas a la esquizofrenia, los delirios, la depresión o lo que algunos llaman el trastorno bipolar. No solo porque el trastorno bipolar incluye a la depresión, sino porque también considera fases de manía o maníacas. Y desde luego el TOC, entre otros más, trastorno obsesivo compulsivo. Quiero aquí señalar que no solamente describe los casos, como puede hacerlo Luria, como puede hacerlo Oliver Sacks, o como pueden hacerlo otros personajes que han hecho de la narrativa su herramienta predilecta. Puedo empezar, por ejemplo, con las palabras de la bestia hermosa, que sin duda
nos introduce en la lógica de la narrativa, pero la discusión de la naturaleza teórica y práctica de los trastornos o síndromes. Pero además, una vieja discusión entre las causas de los llamados trastornos mentales, sea cual fuere, no importa cuál, sea la esquizofrenia o la psicosis, sea el trastorno bipolar, sea el trastorno obsesivo compulsivo o sea el de los acumuladores patológicos, donde efectivamente el problema o el autismo se torna de otra naturaleza. La reflexión sobre la naturaleza del trastorno y el quién implica ubicar el famoso trastorno dentro de dos contextos, el de la persona y el de su entorno. Pero no solo ello, sino el de la correlación entre los elementos de naturaleza neurobiológica o genética para alguno y la naturaleza de los entornos socio e histórico-culturales, es decir, una vieja discusión entre la herencia y el entorno. Y esto implica una reflexión de la práctica clínica entre psiquiatras, neurólogos, psicólogos. Y desde luego, matizada esta cuestión en el falso debate de si psicoterapia o farmacoterapia, viejos dilemas que se plantean. Por otro lado, el autor nos está planteando de manera clara algo que se ha visto dentro de las disciplinas y prácticas de las ciencias de la salud o de la práctica clínica, la psiquiatría particularmente. Porque, por ejemplo, no conozco una antipsicología, pero sí una antipsiquiatría. Podemos recordar a Ronald Lyne, David Cooper, al propio Thomas Szasz y finalmente Franco Basaglia. Eh, y podemos pensar en un conjunto de escuelas o paradigmas, dijeran algunos, dentro de la psicología, pero en psicología ninguno es antipsicoterapia o antipsicología. Y en el caso de antipsiquiatría, sí se planteó de tal manera. El dilema es cómo se lee esa categoría de antipsiquiatría. Si es un planteamiento en contra de la psiquiatría o es un planteamiento que busca transformar ciertas prácticas opresivas dentro de la psiquiatría, que no es lo mismo aunque parezca igual. Y este asunto también lo plantea con bastante lucidez y de manera nítida Guillermo Lajera en su libro. Puedo describir, por ejemplo, el conjunto de capítulos que tiene el libro y podemos ver que además de una introducción, empieza con Julián el poeta a hablar de lo que es la esquizofrenia, la psicosis, con Leonor y la sombra, un asunto ya de una paranoia un poco extraña, el asunto de Kevin, lo que es tanto el consumo de drogas como el trastorno bipolar, José y sus hermanos, la biblioteca infinita o el coleccionista, Cecilia, el TOC, Aíños, Jesús, el profesor de física, las cartas perdidas, una bibliografía y los agradecimientos. Debo decir, sin duda alguna,
que tiene una serie de reflexiones que me parece importante resaltar en este espacio y en esta oportunidad. Y las voy a referir de manera explícita porque de otro modo cometería el sesgo de que la memoria nos traicione un poco. Eh, Textualmente, a través del estudio de los trastornos mentales, ahorita no voy a poner en tela de juicio la noción de trastornos mentales, descubrimos un cerebro social. Roger Bartra habla de un exocerebro interconectado, narrativo, muy permeable a las condiciones ambientables, una máquina falible, demasiado falible, de contar historias y de construir realidad. A partir de esta idea es de la que parte su análisis. El segundo punto que me parece crucial es el de la locura, concepto en la historia de la locura de Michel Foucault en 2 tomos. Hay varios trabajos dedicados a ello. O el vicio de la sinrazón, que reina entre nosotros, pero a la que queremos enviar fuera, perderla de vista para purificarnos. Ahora que la psiquiatría científica dice humana y compasiva, o debería serlo, aunque llevamos un saco de piedras en nuestra espalda, ahora que trata de ser una especialidad médica que provee de las herramientas para guiar a la persona fuera del laberinto de la enfermedad mental. Aquí ya aparece otra categoría, trastornos mentales y enfermedad mental. Thomas Szasz ponía en tela de juicio el concepto de enfermedad mental partiendo de una premisa. Si la mente no es un órgano, no se enferma. Esa era la premisa central de Thomas Szasz en el mito de la enfermedad mental. Sin embargo, ya llevamos dos nociones, trastornos mentales y enfermedades mentales. Eh, Julián, el poeta, que por cierto tiene el nombre de Julián de Ajuria Guerra, que no era poeta, ¿sí? Empieza con el asunto de lo que es la psicosis y además parte de un elemento constatable. Si alguien tiene cualquier enfermedad, acude al médico y le da un fármaco y se lo toma felizmente. Si alguien acude al psiquiatra y le receta un fármaco, ya se cuestiona si se va a volver adicto, etcétera. En el supuesto del desprecio a la enfermedad mental, a diferencia de otro tipo de trastornos o enfermedades, es a lo que dedica gran parte del análisis nuestro autor Lajera. En Leonor y la sombra, por ejemplo, es ahí donde presenta un dilema también ético-profesional, cómo el psiquiatra debe establecer las relaciones con los pacientes. Porque aquí la paciente, a- aun cuando es o tiene la impresión diagnóstica ligera de que tiene un trastorno paranoide, consistente en interpretaciones basadas en suspicacias habituales, en defensas paranoides desde un yo frágil, etcétera, empieza a plantear el caso de Leonor, que se defiende tanto que demanda al propio psiquiatra de tener alianzas con la mamá de ella y con otros personajes para irla aislando más. De hecho, esta idea del delirio paranoide, el concepto de delirio también ha sido sumamente ambiguo en la historia de la psiquiatría y de la psicopatología. Delirios, alucinaciones,
o delirio paranoide, implica que hay que meterse en terrenos donde se abordan conceptos tales como teoría de la mente. En el caso de autismo, la prueba perfectamente conocida, o salían para ver si alguien es capaz de identificar las intenciones o propósitos del otro, aun y cuando no sean objeto de verdad o falsedad. No importa si son falsas o verdaderas las atribuciones. Lo que importa es que le permiten a uno orientarse y tomar ciertas decisiones en la vida. Y a partir de ahí empieza eh, a analizar, por ejemplo, con investigaciones relacionadas con el llamado sistema de neuronas espejo, que ya como Rizzolatti y su grupo en Italia investigaron a propósito de algo que llamaron la empatía. Franz de Waal, el etólogo, lo analiza en otra serie de trabajos. ¿Qué quiero decir? Que en cada uno de los capítulos el autor tiene la virtud de correlacionar en sentido analítico y reflexivo los siguientes elementos. Los rasgos y características que nos permiten ver y describir lo que el paciente expone y presenta. Dos, interpretar lo que subyace a estos hechos en términos etiológicos o de causalidad y en términos de consecuencias para la vida de la propia persona. Y finalmente, algunos modelos explicativos en el sentido neurofisiológico, neuropsicológico o de lo que algunos llaman las recientes investigaciones en neurociencias. Esta idea de recuperar las historias de vida, de cierto modo, los estudios longitudinales, que no transversales solamente, o algunas ideas noveladas, el caso ya mencionaba del cerebro de mi hermano, que es un hecho real, o una novela que es La misteriosa reina Loana de Humberto Eco, amnesia muy particular. Considero que vale la pena en esta lógica recomendar ampliamente por su carácter centrado en el cómo y en el quién. Tengamos claro que Guillermo Lajera no es neuropsicólogo ni neurólogo, es psiquiatra. Esto implica una aproximación práctica distinta a la psicológica, a la neurológica o a la neuropsicológica. Sin, en términos clínicos y de lo que sería interdisciplina para ir un poco más allá en la transdisciplina, es un texto que, según mi opinión, más que para entender los casos en particular, cualquiera sea de los que narra en su libro, es entender una aproximación teórica y metodológica a la práctica clínica, recuperando inevitablemente al quién y no olvidando el qué y el cómo. Es decir, la clínica del qué, la clínica del cómo y la clínica del quién o quiénes. Esto es lo que, según mi opinión, hace valer la pena el trabajo de Guillermo Lajera, y si aún no lo conseguimos en papel, puede conseguirse, insisto, por vía Kindle. Las palabras de la bestia hermosa, editorial Debate, España, 2024.
Desde este lugar quiero enviarle un saludo al doctor Guillermo Lajera, quien no pudo estar esta ocasión con nosotros. Ya habrá tiempo. Y desde luego invitarlos, por lo pronto a quienes quieran, leer el libro, porque para quien ejerce la práctica clínica, creo que es altamente recomendable su lectura y análisis. Reitero la invitación a suscribirse a nuestro canal de YouTube La Comuna de la Palabra y hasta la próxima.